Bueno, eso que nos calificó a los argentinos como un país bananero, un país del tercer mundo, pero de última, bueno, ahora está sucediendo en Europa con una verdadera potencia como es Francia. Precisamente, en los últimos 2 años, Francia ha logrado un récord que pocos países de primer mundo pueden ostentar. Ha tenido 5 primeros ministros en 2 años. Y una cosa que para nosotros podría ser normal, en cuanto a nuestra experiencia, para el mundo moderno y de primera línea, es una cosa de locos. Pero vamos a analizar con algunos puntos por qué se llega a esto precisamente. La reciente destitución de François Bayrou, el primer ministro, ha logrado desencadenar un poco estos sucesos que marcan la enfermedad que tiene Francia en este momento. El espiralado crecimiento de la deuda externa es otro de los puntos que también debemos remarcar. El rescate que se le va a pedir al Fondo Monetario Internacional. Imaginemos Francia, Alemania, Sí. Gran Bretaña, que pida rescate al Fondo Monetario Internacional. Bueno, esto es posible en los próximos días. Además, también la gloria menguante de la presidencia de Emmanuel Macron es el otro tema que está debilitando notoriamente a Francia. Uh-huh. Pero vamos a analizar un poco el tema de la deuda, precisamente. ¿Por qué no se resuelve el tema de la deuda? Porque hay dudas en la estabilidad del gobierno francés y de la economía francesa. Incluso un tema que nos toca de cerca a nosotros o a un país del tercer mundo, también ahora a Francia, la posible intervención del Banco Central. Uh-huh. Y como telón de fondo, si vamos a analizar un poquito más, algo que hemos comentado, se está comentando en los últimos tiempos, que es la posible o potable guerra en Europa. Lo que hablábamos hace tiempo atrás sobre la influencia de Rusia, que puede derramar en un posible conflicto continental, es también una preocupación que se le añade a Francia. Bueno, entonces, todo esto es producto de que la extrema izquierda y el populismo en Europa, y mucho más en Francia, está teniendo algo que se llama un movimiento bloqueemos a todos. Uh-huh. Que está llevando adelante la extrema izquierda de bloquear todo, lo que sea, no importa, hay que bloquearlo. Pero Francia, recordemos la composición de su parlamento, tiene otro gravísimo problema. Tiene una división de tercios, y de 3 tercios, la extrema izquierda, la extrema derecha y el centro. Uh-huh. ¿Y por qué se da esto? Porque ninguno puede conformar gobierno. Vamos a recordar que recientemente el centro, a través del actual primer ministro Le Cornu, está tratando de formar gobierno. Uh-huh. ¿Y quién logra esto? Que la izquierda y la derecha se unan. Es como, no sé, pensemos en Nicolás del Caño y Esper juntarse en un fin de semana, hacer un asado juntos, y decir, vamos a ponernos de acuerdo vos y yo, Sí. cuando tienen posiciones totalmente irrecuperables desde el punto de vista ideológico. Eso está pasando precisamente en Francia. Uh-huh. Recordemos que en marzo del 2027 hay elecciones presidenciales. ¿Llega Emmanuel Macron a esa fecha? Esto que sería insólito en un país de primer mundo se está planteando seriamente porque no logra salir de ese atoradero. Sebastián Lecornu, recordemos el primer ministro, quiere llamar a elecciones. ¿Y saben quién está surgiendo como una posible ganadora de esas elecciones ante la locura de los extremismos que el populismo está llevando adelante en Francia? Marine Le Pen. Marine Le Pen podría realmente ganar las elecciones, algo insólito en los últimos tiempos. Y hablando de metáforas, se me ocurre que Francia podría ser como esos diques gigantescos de concreto, es imposible que alguien pueda pensar en destruirlo. Uh-huh. ¿Qué pasa con estos discos de concreto? Bueno, las aguas en el interior la están carcomiendo. Y esta crisis, que tiene 3 puntos, político, social y economía, también podemos meter otra metáfora para que la gente entienda por qué Francia es el enfermo de Europa. Bien. Realmente es como una obra de teatro que nadie entiende, pero además que se representa en un teatro vacío. Uh-huh.
Y el otro tema, el último, cortito, para desarrollar y pensar un poco en mañana y pasado, ponerlo en auge, es lo que está pasando en Medio Oriente. Y recientemente Australia, Gran Bretaña y Canadá llevan adelante, esto lo hemos escuchado muchas veces, la teoría de los dos estados, Palestina e Israel. Sí. Incluso se le ha sumado recientemente Portugal a esta idea, pero hay una pregunta que nadie puede responder, porque si bien hay dos puntos para resolver, o sea, darle seguridad a Israel de que no va a tener conflictos una vez resuelto el tema de los dos estados, pero la pregunta del millón es, ¿quién gobierna Palestina? Uh-huh. ¿De qué forma se gobierna Palestina? Porque en realidad, además del tema de la geografía, Palestina está dividida en la Franja de Gaza, en Cisjordania, tiene una expresión de deseo que tienen los palestinos de contar con un sector del oeste de Jerusalén. Bueno, supongamos que estas tres geografías separadas se logran solucionar de alguna manera, pero tenemos otro problema muchísimo más grave. La última elección que hubo en Palestina fue en el 2006. O sea, que todas aquellas personas menores de 36 años no saben lo que es votar, no saben con qué parámetros votar. No hay manera de enseñarles a votar tan rápidamente. Y además hay un segundo gran conflicto. Tiene dos gobiernos. El gobierno de la Autoridad Palestina, que fundamentalmente tiene poder en Cisjordania, y el gobierno de quién? De los terroristas, de Hamas, que tienen poder en la Franja de Gaza. Esas son las dos opciones que tienen para votar los palestinos, que no tienen experiencia, que la mayor parte de los de la población para votar, y ese es el conflicto que hay que resolver. Esa es la pregunta que hay que responder para poder tener llevar adelante la teoría de los dos estados que pretenden más de 150 países en el mundo, ahora con la intervención de Gran Bretaña, Canadá, Portugal y Australia. Bien, perfecto. Jorgito, te agradecemos muchísimo y nos reencontramos mañana. Igualmente, buen día para ustedes. Gracias, adiós, hasta luego. Ahí estaba Jorge Bossio con su columna internacional. Bueno, vamos a destacar o desarrollar algunas noticias importantes.